Para mí es un gran honor, pues hoy tenemos el gran honor de tener al profesor doctor Manuel Macia, que nosotros le conocemos personalmente como Manolo. Y bueno, él es profesor titular en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y forma parte del grupo de investigación en biodiversidad tropical. Aunque esté en Madrid, se dedica en lugares más lejanos. Tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia y su trabajo se centra en el estudio de la diversidad vegetal en la Amazonia y en los Andes, abordando aspectos con patrones de distribución, dominancia y rareza de especies, así como el uso tradicional de las plantas por las comunidades indígenas y mestizas. Hoy nos hablará sobre experiencias endobotánicas en la Amazonia y los Andes y espero que os llene de sabiduría y os inspire su gran ponencia. Sin más preámbulos, doy la bienvenida al doctor Manuel Macia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisla, y gracias a la sociedad por invitarme a poder dar esta charla, a poder contar un poco la trayectoria que he tenido ocasión de realizar fuera de nuestras fronteras y bueno, y ojalá animar a otras personas que puedan estar interesadas en trabajar allende nuestras fronteras. Ojalá sea capaz de comunicar un poco el amor y el cariño que también tengo al otro lado del Atlántico. Entonces, bueno, yo voy a hacer mi presentación. A mí normalmente en las clases me gusta un poco que cada uno intervenga y participe algo, pero no sé si quizás, si alguien quiere, o sea, yo voy a compartir ahora mi presentación, pero si alguien a lo mejor quisiera decir algo sobre la marcha, me puede interrumpir, aunque no nos veamos la cara, o si no, esperar al final, como queráis. Yo lo veo muy bien esto, Manolo. Si de acaso, si alguien quiere interrumpirte, que alce la mano y yo estaré pendiente y te aviso, oye, que hay preguntas. ¿Te Vale, parece sí, bien? porque a veces, como es un Genial. poquillo largo, vamos, que me han dicho que como una hora que hable, pues igual si Sí, alguien quiere decir algo, sin problema, que alguien puede genial. intervenir. Pues lo dicho, si alguno de los oyentes quiere intervenir, que levante la mano y ya la haremos entrar. Perfecto. Perfecto. Pues sin más, si os parece, voy a compartir la presentación. A ver. Creo que deberíais ahora de verla todos ahí, ¿no? ¿Es Sí, sí, correcto? todo perfecto, Perfecto. Manolo. Muy bien, pues nada, pues como digo, voy a contaros un poquito mi experiencia, poniendo como cuatro grandes grupos de trabajo que he tenido ocasión de trabajar desde hace más de 30 años que llevo trabajando por allá. Y entonces ojalá, como digo, os resulte atractivo la presentación. Entonces esta foto que veis aquí no es de la Amazonía ni de los Andes, sino es de la Alcarria de Guadalajara, de donde son mis orígenes maternos sobre todo. Y entonces yo empecé teniendo interés por hacer etnobotánica en la península ibérica, y sobre todo pues en esta zona donde mi madre era originaria de esta zona y donde hay bastante riqueza de conocimiento tradicional. Entonces, sobre todo, yo trabajé mucho con un tío mío que fue carbonero, que fue espleguero, o sea, que destilaba aceite esencial del espliego, ¿no? De la Lándula latifolia, que fue pastor y que hizo muchas labores en el campo y tenía un conocimiento muy amplio, ¿no? Entonces, yo documenté o comencé a documentar un poco su conocimiento, pero se me quedaba un poco escaso la parte de que en ese momento tenía la sensación de que todo lo que estaba documentando era ya un conocimiento que estaba un poco pasado, ¿no? Y yo quizá tenía un poco más de interés por trabajar con endobotánica viva, ¿no? Entonces ahí, una vez acabado la licenciatura, tuve la oportunidad de tener varias becas bueno, y varios contratos. Y uno de ellos me llevó a trabajar en México, en una zona muy interesante, en la Sierra Norte de Puebla, en donde, claro, yo tuve ahí una beca que era del programa Intercampus de la Cooperación Española y eran 3 meses y entonces pues pude hacer un trabajo puntual con una especie que ahora comentaré un poquillo
y que seguramente conocéis, ¿no? Pimenta dioica es el nombre científico, que es una especie de la familia de las mirtáceas, de la familia de los eucaliptos. Y yo caí ahí como un paracaidista en esta zona y tenían interés en hacer un trabajo con una planta que utilizase la gente de forma viva, ¿no? Entonces, esta es una especie que es de distribución únicamente circuncaribeña, que como veis un poquito los puntos en este mapa, y el país principal productor de esta especie, de esta especia, bueno, no lo he dicho, es una planta que mayoritariamente se utiliza como una especia, ¿eh? Es un tipo de pimienta en el que se comercializa, ¿eh? Entonces, le llamaban pimienta horda, pimienta de Tabasco, incluso probablemente el nombre comercial más utilizado ahora es pimienta de Jamaica. Entonces, estos son un poco sus frutos, lo que se comercializa. Quizás alguna de vosotras lo habréis visto cuando se compra un tarro a veces de estas de 5 especies, de 5 pimientas. Siempre hay algunas bolitas de esta especie. Incluso ahora yo lo he visto en algunas tiendas un poco más de delicatessen que le llaman incluso el nombre actual pimienta de Jamaica. Entonces, como veis un poco en la foto de arriba de la izquierda, sus frutos se cosechan, sus infrutescencias, a partir de árboles que estaban silvestres en el campo. Luego, esas infrutescencias se llevan a las casas, comienzan a despicar. En este caso, los que lo utilizan son indígenas de la etnia de los totonacos, en esta zona de la Sierra Norte de Puebla de México. Y entonces, cuando yo estuve allí con ellos hace ya unos pocos años, pues tenían intención de empezar a poner en cultivo esta especie a ver si fuese posible, ¿no? Pero bueno, simplemente quería llamar la atención un poco de esta planta porque yo hice así un estudio, un trabajo con esta planta a partir de una beca y con total libertad. Y cuál fue mi sorpresa, otra de las sorpresas que te trae trabajar en estos trabajos de etnobotánica en plantas tropicales, por ejemplo, es que por esa época yo estaba vinculado al Real Jardín Botánico de Madrid, y cuando consulté un poco sobre usos de esta planta, me encontré esta monografía publicada en 1780 por Casimiro Gómez Ortega, el que fue primer protodirector del Jardín Botánico de Madrid, en el que escribió un libro monográfico sobre esta planta y sobre esta especie, con la intención de que se pusiese en cultivo en el sur de la península ibérica, como posteriormente se hicieron con otras plantas que conocemos, los aguacates, las chirimoyas, etcétera, 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 pero sin embargo esta planta no sabemos si no tuvo éxito o no, realmente no se llegó a plantar. Pero bueno, simplemente quería un poco introducir esto, porque al principio yo hice estudios monográficos a pequeña escala, pero luego colaborando con otros grupos de investigación en el norte de Europa, me propusieron incluirme en un proyecto en esta maravilla de ambiente que es la Amazonia, ¿no? Entonces, pues no lo dudé, inicié una estancia bastante larga en América del Sur y con la intención de hacer estudios, en este caso en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonía de Ecuador. Simplemente mencionar, todo el mundo conocemos la Amazonia, decir 4 cosas quizás que nos llama un poco la atención. Es un área enorme, inmensa, tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados, en el que incluyen los 5 países andinotropicales, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Luego, la inmensa mayoría es de Brasil, como sabemos, y luego la zona de las Guayanas. Estos tres, la Guyana francesa, que es una provincia del país de Francia, Surinam y el propio país de la Guyana. En esta inmensa área, si ponemos más o menos a la misma escala lo que sería el mapita de España, pues nos hacemos una idea de que, aunque nuestro país es relativamente grande en el contexto de Europa, en este contexto de América del Sur realmente es una parte muy pequeña, ¿no?
Entonces, el bosque tropical lluvioso de la Amazonia, pues hasta actualidad podemos decir que es el bosque que tiene una mayor extensión y que es el bosque continuo de mayor tamaño en el mundo. Y digo hasta ahora porque hay muchos proyectos que cada vez este bosque continuo está siendo más fragmentado, como quizá conocemos. Y es una de las áreas que tiene una mayor diversidad biológica mundial a nivel de superficie, de número de especies por superficie. Y simplemente voy a dar un dato. ¿Eh? En las inmediaciones de nosotros, que voy a presentar ahora algunos datos, hemos trabajado en el Parque Nacional de Yasuní, en un inventario de una única hectárea, se han registrado 311 especies de árboles diferentes. ¿Eh? O sea, una única hectárea, 100, o sea, 300 especies de árboles distintas. Eso, para que os hagáis una idea, es una diversidad tremenda y es similar al conjunto del número de especies de árboles que tenemos en toda la Unión Europea. En el conjunto de esta cuenca se estima que existen más de 20.000 especies de plantas vasculares y al menos la mitad de ellas hay registros de que se han utilizado o se siguen utilizando por diferentes comunidades nativas. En este área tan inmensa que a mí me atraía tanto, pues existen más de 200 comunidades indígenas distintas en estos 9 países que hemos comentado. Y es muy interesante que algunos de estos grupos indígenas no atienden a los actuales límites políticos. Por ejemplo, pues quizá un grupo indígena que os sonará a todos, que son los Yanomami, que viven en Brasil, probablemente diréis muchos de vosotros, pero también hay unas importantes familias y comunidades de Yanomami en la Amazonía de Venezuela. O, por ejemplo, los Secoya, que viven en la Amazonía tanto de Colombia como de Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso todavía lo que es súper interesante es que todavía hay grupos indígenas que permanecen o sea, alejadas de los occidentales de forma voluntaria y que son comunidades que en principio la FUNAI, que es una fundación brasileña, la Fundación Nacional del Indio, trata de establecer unos límites en su distribución de estas comunidades para evitar que haya empresas de distinto tipo que se puedan incluir dentro de su territorio. O incluso, lo que os anoto por acá, la familia de los Guarani, de los Tagaeri, con los que vamos a hablar, es un grupo indígena que unas cuantas familias decidieron voluntariamente aislarse, a pesar de que la mayoría de ellos están en contacto con la familia occidental. Y os voy a hablar de ellos, pero una de ellas es esta señora Ove, que está en esta foto de arriba de la derecha. La Amazonía, siempre tenemos idea, Amazonía o Amazonias, según la RAE se puede pronunciar de las dos maneras y escribir con tilde o sin ella. En el siglo XV, por ejemplo, antes de la llegada de los europeos, hay regiones que estuvieron densamente pobladas, muchísimo más de lo que es en la actualidad, y hay evidencias científicas de que eran sociedades muy bien desarrolladas en algunos casos desde hace al menos 1000 años. Por ejemplo, en la zona del suroeste, en la cuenca del río Xingu, en Brasil, hay datos y estudios tremendamente interesantes de los aprovechamientos de estas comunidades. Pero bueno, yo os vengo a comentar o mencionar un poco así mi experiencia personal después de esta pequeña introducción, en el que yo os pretendo presentar un poco mis experiencias de trabajo en varios proyectos, pero voy a comenzar por mencionaros de forma comparativa cómo he trabajado con los indígenas de la etnia Guarani en la Amazonia de Ecuador y después unos 2000 kilómetros al sur con indígenas de la etnia Tacana en Bolivia. Los indígenas de la etnia Guarani se puede decir todavía en la actualidad, aunque cada vez menos, son indígenas que son realmente o eran mayoritariamente cazadores-recolectores, en el que vivían fundamentalmente de la caza
de la pesca, de recolectar frutos en el campo y cultivaban muy pocas especies. Cultivaban prácticamente como especies importantes la yuca, distintas variedades de plátano y poco más. ¿Eh? Lo que es interesante es que esta comunidad indígena fueron contactados en los años 60. Fueron contactados por unos indígenas norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano, que les estuvieron dando regalos que se lo tiraban desde avionetas, porque ollas para cocinar, machetes, o sea, pensad que estas gentes no conocían los metales, por ejemplo. Y entonces, al cabo de un cierto tiempo que pensaban que ya los tendrían un poquito más controlados, pues aterrizaron en una avioneta en la época seca en una playa del río de sus cercanías y estuvieron con ellos unos días, pero los guaraní los asesinaron a todos ellos. ¿Mm? Entonces, bueno, hubo bastante polémica, como os podéis imaginar, con todo eso. Y después, en el año 87, hubo un obispo navarro español y una monja colombiana que intentaron volver a contactar otra vez con algunos de ellos y otra vez tuvieron también o sea, que les volvieron a asesinar, vaya. Entonces, tienen una fama, o han tenido una fama bastante tremenda. Sin embargo, pues hoy en día hay familias con las que yo tuve ocasión de trabajar con ellos y fue maravilloso, en el que te puedes integrar en sus comunidades y en el que tienen un conocimiento o tenían un conocimiento maravilloso. Por supuesto, ellos no hablaban una sola palabra de castellano y entonces yo tenía que trabajar con ellos a través de un intérprete, eh, eh, pero os voy a presentar ahora algunos resultados de este trabajo que hicimos, pero fijaros, este señor a la izquierda, Huepe, que esa era su forma de vestimenta tradicional, o sea, vestimenta por decir algo, simplemente llevaba lo que llaman un cómic, que es esta banda pélvica que le sujeta el pene, y luego todo lo que lleva es cuando va ahí de cacería, con su cerbatana, el carcaj y demás, todo está hecho con plantas o con animales, ¿no? Su esposa, la de la derecha, también tenían mascotas, que es estos guacamayos tan bonitos, que igual que algunos de nosotros nos gusta tener mascotas en casa, ellos también lo tienen en sus casas de la selva, ¿no? Tradicionalmente vivían en este tipo de casas o de viviendas, que eran viviendas compartidas. Veis que ahí está esta señora Ove, que tiene una hamaca que tiende de dos palos y que en la hamaca no solamente duerme una persona, como podríamos pensar, sino que en la hamaca, en este caso, dormía Ove y todo su chorro de hijos que tenía, ¿no? Entonces, una hamaca, en muchos casos, da lugar a una unidad familiar o dos hamacas a una familia completa, ¿no? Fijaros que en esta foto, lo que hay aquí a la izquierda, al lado de este saco que era nuestro, son unos caimanes que habían cazado ellos en la noche de antes y que estaban ahora ahí preparando para cocinar. Entonces, 2000 kilómetros al sur, y unos años después de trabajar con los indígenas Guaraní en la Amazonía de Ecuador, tuve la ocasión de trabajar con estos indígenas de la etnia Tacana, en la Amazonia de Bolivia también, en el que estos indígenas fueron contactados en el siglo XV por misioneros españoles, en concreto catalanes, y entonces tienen, fijaros, otra forma de caza diferente. Ellos tradicionalmente cazaban con arco y con flechas, a diferencia de los guaraní, que hemos visto la foto de Huepe, que tenía una cerbatana. Y entonces, pero estos indígenas en la actualidad están mucho más integrados en la sociedad, son básicamente trabajadores de distinto tipo, agricultores en buena medida, aunque todavía les sigue gustando salir a cazar y a pescar y a recolectar frutos en los alrededores de sus viviendas. ¿Mm? Entonces ellos, por ejemplo, en esta foto de la derecha, que es una foto que cuando estábamos haciendo el inventario en el campo, que ahora os contaré, pues tienen un conocimiento también bastante tremendo de los usos de las plantas, a pesar de que hayan estado contactados de forma mucho más antigua.
Entonces, para trabajar en la etnobotánica con estas comunidades de plantas, yo como botánico que siempre tuve el interés por trabajar en bosques, eh, participé en un proyecto en el que el objetivo era un objetivo doble. Por una parte, conocer la diversidad florística de los bosques en estas zonas y por otra parte, documentar o ver la importancia que tienen las plantas a lo largo de su historia. Entonces, digamos que mi forma de trabajo a partir de entonces es una forma de trabajo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero en el que el inventario que hacemos es un inventario de campo, en el que seleccionamos, en este caso, como veis aquí, una fotografía de satélite del Parque Nacional, de una zona del Parque Nacional Yasuní, que se ve lo que hay a la derecha, que es una zona bastante bien conservada, y fijaros en la imagen de la izquierda con esas rayas que se ven por ahí, es una zona de explotación petrolera y de posterior colonización por distintos grupos humanos, ¿no? Entonces, nosotros, insisto, en esta zona queríamos conocer un poco la diversidad del bosque y ver un poco para qué lo utilizaba gente que vivía en ese bosque, en este caso, los indígenas de la etnia Waorani. Entonces, claro, ¿cómo abordar ese trabajo? Porque es un área bastante grande, es un área muy desconocida y con unos problemas logísticos significativos. Entonces, lo primero que abordamos es tratar de ver, buscando distintas manchas de color en la fotografía de satélite y tratando de relacionarlo con distintos tipos de bosque. Entonces, de ese modo, la mayor parte de la superficie del bosque pertenecen a formaciones de tierra firme bien drenada, que son zonas, tipos de bosques que se llaman, que a pesar de que haya muchas precipitaciones, nunca se llevan a inundar. Este tipo de bosques ocupa pues al menos 3/4 partes o quizá un poco más de la superficie total, en este caso del Parque Nacional Yasuní. Hay otro tipo de bosque que se encuentra en zonas un poco más deprimidas del terreno, en zonas próximas a cursos de agua, en el que cuando hay muchas precipitaciones, los cauces de los ríos se llenan e inundan áreas aledañas. Entonces, ese tipo de ambientes suelen tener una flora un poquito particular y fue objeto de estudio aparte. Y finalmente, esas manchas que se pueden apreciar en la fotografía de satélite de color un poco rojo, simplemente es la reflectancia de áreas en las que hay agua, de zonas de pequeñas lagunas, de meandros abandonados o zonas mal drenadas en las que el agua permanece durante buena parte del año y que en este caso van a estar ocupadas en esta zona mayoritariamente por este tipo de palmeras, que vamos a hablar de ellas, tratar de retener el nombre, que es Mauritia flexuosa. Es una especie de palmera que crece de forma natural en este tipo de zonas permanentemente encharcadas en este área. Entonces, una vez que definimos qué tipo de ambientes queremos estudiar, entonces tratamos de poner un poco límites en la medida de lo posible al bosque para poder llevarnos una idea de qué diversidad podemos encontrar en estos ambientes. Entonces, nosotros trabajamos, lo que yo voy a presentar solamente es con plantas leñosas, o sea que son árboles, que son lianas, que son plantas hemiepífitas o que son palmeras o incluso helechos arborescentes que tienen porte arbóreo, aunque ya sabemos que no producen madera propiamente. Entonces vamos a medir todas las plantas leñosas que tienen un diámetro a la altura del pecho de 2,5 centímetros para arriba. Dentro de cada uno, dentro de esta parcela que no lo he definido, vamos a trabajar en parcelas que van a tener 50 metros de largo por 20 metros de ancho. Entonces, todos los individuos que enraizan ahí son los que van a ser objeto de nuestro estudio. Y luego vamos al campo siempre con personas conocedoras, en este caso de la etnia Takana, de la etnia Waorani, en el que vamos al campo con distintas personas que las propias comunidades seleccionan como la gente que más conocimiento tradicional tiene
y nos acompañan al campo y en cada una de estas parcelas les vamos preguntando a los informantes o participantes sobre los usos de las especies que vamos a inventariar. ¿Y por qué? Os preguntaréis a lo mejor, ¿por qué preguntar para cada uno de los individuos? Pues es interesante porque hay individuos que pueden tener el grosor, por ejemplo, de un palo de escoba, un poquito más, que es más o menos el diámetro de 2,5 centímetros. Entonces, cuando encontramos un árbol así, a muchos informantes no se les ocurre decir que eso puede servir para hacer una canoa. Sin embargo, ese individuo juvenil, cuando tiene un porte muchísimo mayor y puede tener hasta 1 metro de diámetro, pues entonces sí que se puede utilizar para hacer una canoa, por ejemplo. Entonces, esa es la forma con la que, por eso preguntamos por cada uno de los individuos que inventaríamos. Además, hacemos otras cosas que desafortunadamente todavía no hemos tenido mucho tiempo, aunque ahora lo queremos explorar con una tesis doctoral que tenemos en curso, sobre un poco la relación entre plantas, usos y suelos. Sacamos una muestra de suelos de allá, también cogemos información sobre diversidad funcional y filogenia que tratamos de incorporar también en algunos estudios nuevos, aunque voy a comentar algo, pero no mucho porque no hay tiempo. Y el objetivo fundamental de las parcelas es que sean homogéneas entre sí y que en el mismo ambiente que vamos a trabajar, por ejemplo el Parque Nacional Yasuní, cada parcela sea homogénea y encontremos la variabilidad del bosque poniendo parcelas en distintos sitios. Por ejemplo, cada uno de los tipos de bosque va a tener parcelas puestas únicamente en uno de esos ambientes. Entonces, normalmente trabajamos en zonas de bosques bien conservados, en este caso son parques nacionales, en zonas de bosques prístinos, y vamos un equipo importante de gente a hacer los inventarios. Fijaros la persona de la izquierda, en este caso es Samuel, que es el que venía en el campo como un informante y en el que van viniendo varios informantes a lo largo de los periodos que tenemos de inventario en el campo. Entonces, pues normalmente llevamos pues tiendas de campaña en la que montamos un campamento en el bosque, montamos una cocina y generalmente solemos pasar aproximadamente como un mes en el campo documentando todas las plantas, la diversidad de plantas y documentando todos los usos. En ocasiones nos hemos podido alojar en las proximidades o cerca de comunidades nativas, lo cual es maravilloso, como en el caso de los Guarani. Y ahí establecemos nuestras parcelas. Los árboles, como sabéis, son muy altos, entonces eso pues quiere decir que si veis en la fotografía de arriba de la izquierda, llevamos ahí unos tubos que son unas tijeras telescópicas, que son 6 tubos que se ensambla uno dentro de otro con un mecanismo similar al que tienen aquí, por ejemplo, las muletas, pero a pesar de eso, con eso solamente podemos llegar como a 14, 15 metros de altura. Y la mayoría de los árboles grandes tienen mucha más altura que eso. Entonces, no nos queda otra que, como en la foto de la derecha, abajo, es que tenemos que trepar a los árboles para poder coger una muestra y poder tratar de identificar qué es, ¿no? Además, pasando tanto tiempo en el campo, necesitamos prensar el material en el campo, porque si no, en estas zonas con tantísima humedad, enseguida las plantas cogerían hongo y se perdería todo ese material. Entonces, prensamos en el campo, ocasionalmente, a veces, llevamos también materiales para secar en el campo, esas plantas que vamos colectando, aunque lo que hacemos últimamente, que no es lo óptimo, pero es lo más eficiente, es simplemente alcoholizar el material para evitar pudriciones y evitar que se pierdan, ¿no? Porque el material seco en campo, con expediciones muy largas, también luego se hace muy frágil y a veces se pierde un poco de material. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado trabajando en esta zona del Parque Nacional Yasuní, por ejemplo? Pues fijaros, en 25 parcelas que inventariamos, estudiamos casi 7.000 individuos, que supuso más de 1.000 especies diferentes. Si nos movemos 2.000 kilómetros hacia el sur, en el Parque Nacional Madidi, en un proyecto
con un poco más de dinero, con un poquito más de recursos humanos, inventaríamos 44 parcelas, casi 13.000 individuos, pero apenas 900 especies distintas, ¿no? Entonces, esto ya sabemos que hay un gradiente que cuando vamos desde el Ecuador hacia los polos, la diversidad va disminuyendo, incluso en la zona de la Amazonia, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar ahora un poquito, que es unos datos más propiamente etnobotánicos, pero me apetecía que vierais un poco todo este contexto inicial, de dónde proviene toda esa información, para poder obtener algún patrón desde el punto de vista del uso, pues hay que hacer unos inventarios bastante grandes, no solamente para identificar las especies, sino para documentar también el conocimiento tradicional, ¿no? Entonces, fijaros, en los tres tipos de bosque que os he dicho, tierra firme, los bosques inundables y los bosques permanentemente encharcados, fijaros que encontramos un promedio de unos 170, 180 especies distintas de plantas leñosas de promedio por parcela en los bosques de tierra firme, que son los bosques que vamos a ver más diversos. Sin embargo, como veis ahí, en los bosques de plano inundable más o menos encontramos unas 140 especies de promedio en este tipo de ambientes. Y los bosques más pobres son los bosques permanentemente encharcados, los bosques de pantano, en los que había muchos individuos, como decíamos, de esta especie Mauritia flexuosa. Fijaros que es muy interesante, si hacemos un diagrama, un poco de ordenación, vemos claramente un gradiente a la izquierda de entre las parcelas en los que los suelos están bien drenadas, que son relativamente un poco más homogéneas en cuanto a la presencia o ausencia de las especies, que las parcelas que tenemos en bosques de pantano permanentemente encharcados, con un gradiente de suelos mejor drenados a suelos peor drenados, y que esto vamos a ver la influencia que tiene ahora en la etnobotánica de uno de estos ambientes. Entonces, como decíamos, cruzamos la información florística con la información etnobotánica que sacamos colaborando con estas comunidades indígenas, y fijaros que lo que tratamos de presentar aquí en este diagrama es cuál es el valor de uso de los tres tipos de bosque, TF tierra firme, PA pantano, PI plano inundable. Entonces, fijaros, calculamos un valor de uso que, bueno, tampoco es objeto ahora aquí de contar muchos detalles, pero sorprendentemente, en función de toda la información etnobotánica que nos han dado los distintos informantes de la etnia guaraní, en este caso con los que trabajamos, fijaros que el bosque que le dan más valor a ellos es el bosque de pantano, seguido del bosque de planicie inundable y finalmente el bosque de tierra firme. Entonces es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y bastante llamativa. ¿Por qué? Pues porque el tipo de bosque que a priori tenía una menor diversidad y una menor riqueza de especies es a su vez el mismo tipo de bosque que tiene un mayor valor de uso para la propia comunidad indígena. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Pues de una forma muy sencilla. Y como decíamos, es porque en este tipo de ambiente crecen mayoritariamente una especie de palmeras, y las palmeras, como trataré luego de convenceros, es probablemente la familia de plantas más importantes en todas las zonas de bosques tropicales, en la Amazonia y en el mundo. La forma de vida, digamos, o el hábito digamos que tiene una mayor relevancia es los árboles grandes, los árboles maduros, los que tienen un diámetro a la altura del pecho de 10 centímetros o más, y que fijaros que tienen el mismo patrón de valor de uso que el conjunto de los bosques, ¿no? ¿Y para qué utilizan mayoritariamente, digamos, los distintos usos que los agrupamos en categorías de uso los indígenas, en este caso, guaraní? Pues fundamentalmente utilizan muchísimas especies para alimentación humana, muchísimas especies en la construcción de sus casas y en algún otro tipo de construcciones menores, y muchísimas especies como combustible.
Voy a mencionar, aparte de estos patrones de plantas, me apetecía contaros algunas especies que quizás fueron bastante sorprendentes un poco su uso y que quizá alguna os suena o conozcáis, simplemente unas pinceladas para hablar un poco de la etnobotánica de estas comunidades, ¿eh? Fijaros que una de las especies que quizás es más conocida, una de las especies emblemáticas de la Amazonia es lo que se llama la ayahuasca, que es una planta de la familia de las malpigiáceas, es una liana. Fijaros en la foto de la derecha, como uno de los informantes, Okata, nos va a ayudar, en este caso, a trepar por una liana de esta especie para llegar a coger un poco una muestra de sus hojas, ¿no? Para luego poderla identificar, porque desde luego nosotros simplemente viendo un poco la forma de la liana y viendo el tronco de los árboles no podemos decir mucho más a veces de familia o de género, ¿no? Entonces, esta es una especie emblemática, como decimos, de la Amazonía, es una especie que se llevó en los años 60, se llevaron especies, se cultivaron en Hawái, eh, se, eh, se comercializaron sus principios activos y fue una de las causas de mayor problema, con toda la razón, de las comunidades indígenas del robo por parte de los occidentales de alguna de sus plantas más emblemáticas o más queridas, ¿no? Entonces, los indígenas de la etnia Waorani, en concreto en este caso, no utilizaban la ayahuasca salvo por las personas de mayor edad y por las personas, digamos, que tenían mayor conocimiento. De hecho, es bastante sorprendente que nos decían que estas plantas no se las enseñaban a los niños pequeños, porque eran unas plantas con las que había que tener mucho cuidado y eran una de las plantas emblemáticas un poco de ellos. Otra planta que quizá también es bastante significativa y que quizás cuando habéis visto fotos de indígenas de la Amazonia os llamará la atención, es esta planta que fue descrita por estos botánicos españoles, por Ruiz y Pavón, que el nombre científico es Vixa orellana, el nombre común se denomina achiote, y es una planta que tiene un arilo de la semilla, que tiene esta especie de tintura de color rojo, que es con lo que los indígenas se pintan en sus fiestas tradicionales. Es una planta de grandísima importancia en su cultura y que incluso también esta planta lo utilizan, sobre todo en los Andes, como un colorante alimentario. De hecho, si vais a alguna de algunas tiendas en algunos barrios populares, aquí por ejemplo en Madrid, en el que hay bastantes comunidades que viven latinoamericanas, yo he comprado achiote importado en algunas tiendas de este tipo y es un colorante bastante rico. Pero ellos, como digo, lo utilizan fundamentalmente como pintura corporal que tiene una grandísima importancia cultural en sus festividades, en sus etnias, en sus estados Perdona, anímicos. Manolo, Sí, tenemos una pregunta sí, por favor. que le... ah, genial. Muy buenos días, profesor. Sí, Bueno, soy María Mercedes Lozada de Colombia ajá, y pues quería preguntar con respecto a la lámina anterior, la del yagé, sí, si la puedes colocar, por favor. Bueno, el yagé o ayahuasca, no conocía la flor primero, porque generalmente uno se relaciona es con la liana nada más. Y ajá, mi pregunta es si en las comunidades que estuvo estudiando en Ecuador, los yaguarón, ¿esta planta tiene alguna connotación, digamos, con respecto a quién la puede usar? Es que aquí en Colombia, esta es una planta que solo manejan los hombres. Las mujeres prácticamente no tenemos la facultad de usarla, ni siquiera de participar en su cocción, en su preparación, ni cerquita, porque pues el poder le resta poder a los hombres cuando están en su labor de preparación. Entonces me causó curiosidad porque no conocía la flor. Como le digo, esta planta solo la trabajan los hombres y quería saber si allí también es así. sí. Gracias. De, de acuerdo, muchas gracias por interrumpirme y por tu pregunta. Es que podría contar muchas más cosas
Y solo que pretendo comentar algunas cosas, pero efectivamente esta es una planta que precisamente gracias a la ayuda de Ocata, en este caso que nos ayudó a trepar, pudimos coger una muestra en la que vimos cómo eran sus flores para confirmar la identificación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, tanto en la Amazonía de Ecuador, como es en este caso, como en la Amazonía de Bolivia, que hablaremos después, esta planta efectivamente solamente la trabajan y la manejan los hombres. Incluso, como decía, en este caso, ni tan siquiera se les enseña a los niños. Es una planta que solo la pueden utilizar los hombres y algunos de ellos son los que tienen capacidad para hacer el preparado. Y que, como sabemos, esta planta, el preparado no simplemente es como aquí nos preparamos un té, ¿no? Nos preparamos una manzanilla o algo, sino que la persona tiene que preparar su cuerpo durante mucho tiempo antes, tiene que preparar su alma, entonces muchas veces se va al monte durante varios días y luego una vez que piensa que está preparado, que hace un régimen alimenticio, entonces es que hace su toma de ayahuasca para compartir o para curar o para encontrar, qué sé yo, animales perdidos o un montón de vivencias que tiene. Pero efectivamente, respondiendo a tu pregunta, solamente en el caso también de estos países, también solamente lo manejan los hombres. Entonces, lo que os comentaba, el caso del achiote, otra planta interesantísima y otra planta también muy interesante es lo que también se reconoce el nombre en castellano como el huito, que es una planta de las rubiáceas y que da estas pinturas corporales de color negro, de color oscuro en muchas comunidades indígenas y que tantísima importancia tiene también en sus festividades, etcétera, etcétera. Otras plantas que nos llaman la atención simplemente por mencionar algunas cosas realmente interesantes. Os mencionaba antes que los guaraní de la Amazonía de Ecuador utilizaban, cada vez menos ya la verdad, cerbatanas para cazar determinadas aves, para cazar primates, y entonces preparaban un curare, digamos, un veneno que lo utilizaban a partir de lianas, también en este caso, de la familia de las menispermáceas. Esto es el curare, para que os hagáis una idea, lo documentó bastante bien Humboldt. Cuando hizo sus viajes por el oeste de Sudamérica, él documentó ya bastante bien el uso del curare en algunas comunidades indígenas del oeste de la Amazonia. En el caso de estos indígenas es bastante curioso cómo lo preparan. Veis que simplemente se raspa la parte externa de la corteza, después se hace una especie de embudo con hojas de esa planta en el que está echando el depósito, que es Geonoma macrostachys, una palmera. Se hace un embudo, se va echando agua poco a poco, va decantando el veneno en un vaso o en una lata, luego eso lo calientan para que evapore y una vez que tienen ya una sustancia bastante de un aspecto como de mermelada, entonces ahí ya impregnan los virotes o las flechas de la cerbatana para cazar. Lo sorprendente que para mí de esto y de tantas otras cosas es que ese tóxico afecta, o sea, cuando cazan, por ejemplo, un primate, afecta, digamos, al sistema nervioso. Y entonces produce la muerte al animal un poco por parálisis. Sin embargo, no hay ningún problema cuando estas comunidades se alimentan de este tipo de animales, porque al pasar este veneno que va bueno, en la carne de estos animales a través de nuestro tracto digestivo, se desnaturaliza el veneno y no produce ningún efecto en el ser humano. Sin embargo, hay que tener cuidado de no pincharse con alguno de estos virotes que están emponzoñados, porque si se pone en contacto con la sangre, sí que podemos tener algunos problemas. Otra maravilla de este tipo de ambientes, que a mí por lo menos mencionar algunas cosas me llamaba mucho la atención, es por ejemplo cómo a través de un único árbol se elabora una canoa, en este caso para una comunidad completa, únicamente ahuecando el tronco de un árbol. Hay varias especies de plantas que son capaces de poderse utilizar como canoa, pero obviamente, como os podéis imaginar, no vale cualquier árbol, ¿no? Supone el trabajo comunitario de varias personas, a veces durante meses,
para elaborar una canoa bien elaborada en la que luego poderse desplazar una buena parte de gente en la comunidad. Otra especie, creo que la última que voy a contar como especie, porque si no me enrollo mucho, es la coca, Erythroxylum coca, una planta tremendamente importante en la cultura, no solamente de gente en la Amazonia, sino también de gente en los Andes. Fijaros esa foto de la derecha de indígenas Aymara en La Paz, en Bolivia, y en el que el uso de la coca es una planta interesantísima en la cultura, una planta muy importante y que no tiene nada que ver con el uso de la cocaína, como todos bien conocemos, ¿eh? La planta de la coca, si no recuerdo mal, tiene 25 alcaloides diferentes y la cocaína es únicamente la purificación de un alcaloide extraído a partir de esa planta y que tiene otros usos muy distintos de los que tienen en las propias comunidades nativas. Es una planta que se usa como un estimulante, como aquí tomamos té, tomamos café, tomamos, qué sé yo, otro tipo de cosas, y que allí simplemente ellos también lo utilizan para, pues cuando estamos en el campo y nosotros paramos para hacer un descanso, simplemente ellos también bolean un poco para tomar la hoja de coca. Creo que había alguna pregunta también por aquí, quiero levantar, que hay alguien con la mano levantada. Adelante. Yo nuevamente, profe. Sí, sí. Los indígenas de aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta consumen la coca de manera diferente a como se consume en el Amazonas. En el Ajá, Amazonas se prepara el mambe, que es un polvo, ¿no? La reducen a polvo y la mezclan con hoja de yarumo y se consume de esa manera. En la sierra se masca como la imagen que vemos allí de Bolivia seguramente. ajá, La hoja tostada y el alcaloide se extrae con la cal producto de las conchas de mar. ajá, sí, sí. Los indígenas dicen, la coca siempre verde, siempre por la boca. Ese es su Ajá, eslogan. qué Entonces, bueno. eso de, de la transformación malévola que hace la humanidad de los alcaloides de esta planta de poder, porque aquí es una planta de conocimiento, pues nada que ver, ¿no? Eso de blanquearla, nada que ver. La coca siempre verde, siempre por la boca. Qué Y bueno. es una planta de poder, una planta de conocimiento que se usa también para recibir la instrucción de la tradición oral durante las noches de mambeo, en en las malocas o en los bohíos. Y pues esta planta te ayuda a aprender, a recordar. Pues tiene muchas cosas buenas dentro de sus contenidos bromatológicos, digámoslo así, sus minerales y todo esto. Y dentro de esas, pues está la posibilidad de facilitar el aprendizaje porque te mantiene alerta, despierto, y por eso se usa durante las jornadas de mambeo. Claro Bueno, que era sí, eso. muy bien, totalmente de acuerdo. Efectivamente es así. También cuando he tenido ocasión, no voy a hablar nada de Colombia, creo, aquí sobre este tema, pero efectivamente es así, es muy interesante, ¿no? Y, efectivamente no he contado que no solamente es que se bolea, como ellos dicen, la hoja de coca, sino que hay que poner un álcalis, ¿no? Hay que poner una base que normalmente a veces es a partir de cenizas, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, a partir de cenizas de muchas plantas distintas, ¿no? Entonces creo que había otra preguntilla por ahí. Eh, ¿Será mía, de Franco? ¿Cómo va? Saludos desde Argentina. Ajá. Eh, yo soy del noroeste de Argentina, entonces compartimos ciertas tradiciones, culturas con comunidades de Bolivia, ¿no? Eh, Ujú. y no solo un aporte que de la hoja de coca, sobre todo para esta parte de Argentina, la usamos para rendir más en la altitud, ¿tá? Porque nosotros compartimos los Andes junto con Bolivia a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, eh, así que bueno, usamos la hoja de coca para rendir más, si bien yo soy de una altitud mucho menor, pero a la hora de ir a trabajar a la puna, o a estas grandes alturas, usamos la hoja de coca y la usamos varias hojas haciendo un rollito y la masticamos, digamos, lo ponemos bajo los molares y eso acá en Argentina se le denomina como acuyico.
y que creo que en algunas localidades de Bolivia también usan el mismo nombre para esa práctica. Ajá. Así que hay todo una gran Sí, conexión mitológica. sí. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias también por la edición. Efectivamente, es así. También en Bolivia, muchas veces en las ciudades o incluso algunos trabajadores efectivamente lo ponen ahí cuando van desde la zona baja de Santa Cruz a cuando llegan a La Paz, por ejemplo, los camioneros, ahora me estoy acordando, ¿no? Entonces, efectivamente es así. Entonces, es una planta que tiene muchísimas importancias en la cultura de todos estos países, una planta tremendamente interesante, y originaria un poco también de esta zona, ¿no? Entonces, quisiera, o sea, otro grupo de plantas muy importantes con las que me gustaría hablar un poquito más ahora es la gran importancia que tienen las palmeras, ¿no? Las palmeras, fijaros, esta es una fotografía tomada en la Amazonía, en la que está un poquito tuneada, pero no mucho, ¿eh? Entonces, fijaros, vamos a ver aquí cosas hechas con palmeras. Por ejemplo, en esta construcción, pues estas vigas y estos horcones son con el tallo de una especie de palmera. Este techado que tienen ahí preparado con hojas también es de otra especie de palmera distinta. Esto que tienen ahí regado por el suelo son frutos precisamente de Mauritia flexuosa que hemos hablado antes. Hay unos preparados que hacen con el mesocarpo de una especie del género Buenocarpus, u otras especies que se utilizan para hacer otros utensilios y herramientas, como esta mochila de campo que hay a la derecha de Nocarpus batagua, en el que han traído los frutos de Mauritia del campo, o un pequeño mortero hecho con el tallo de Bactris, o esta fibra que está poniendo a secar esta señora, que es a partir de Astrocarium chambira, de una especie que no llega a Bolivia, solamente crece en Colombia, Ecuador y Perú. Entonces yo me di cuenta de la grandísima importancia del uso de las Manolo, palmeras. Manolo, perdona. Sí, Tienes más adelante. preguntas. Sí, adelante. Yo quería hacer una aportación sobre los frutos que pones de la Mauritia flexuosa. Ajá. En Perú, yo viví un tiempo allí y también hice así este tipo de investigaciones. Y se usaban como frutas, allí se llama aguaje, y tenían propiedades medicinales para el tema de la mujer. No sé si lo habías escuchado allí y también lo comentaban, como que era para la regulación hormonal o la fecundidad. Sí. Sí, efectivamente, es así. O sea, ahora voy a tratar de hablar un poquito más sobre palmeras, porque una vez que en estos trabajos me di importancia que tenían las palmeras, un siguiente proyecto grande que tuvimos ocasión de desarrollar, lo hicimos monográfico solo con palmeras, que ahora voy a hablaros un poquito más, si os parece. Pero muy bien, muchas gracias por la aportación. Creo que había alguna otra mano levantada, o no sé, o si no, por favor, bajadla si hay alguna otra preguntilla. No, creo que solo era esa No sé mano. sí, Vale, no sé vale, por de qué acuerdo. quedó la mano levantada mía y no sé cómo sacarla, así que mil perdón. Vale, sin problema. Bueno, simplemente pues que las palmeras, pues que me di cuenta de la tremendísima importancia que tienen a distintas escalas y que vamos a mencionar ahora un poquito. Entonces, tuve la ocasión de recibir un proyecto financiado por la Unión Europea para trabajar sobre un trabajo monográfico sobre etnobotánica de palmeras, en este caso sí, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer, durante un año, estuvimos haciendo una revisión bibliográfica de todos los usos que tienen las palmeras en estos 4 países. Entonces, simplemente poner alguna diapositiva así un poco con cuáles eran nuestros resultados más importantes. Fijaros, en estos 4 países revisamos más de 250 publicaciones. Encontramos casi 200 especies de palmeras que se utilizaban, que supusieron más de 6.000 registros de uso. Eso en cuanto a las 3 grandes ecorregiones que tienen un mayor número de especies de palmeras. Ya sé que hay algunas zonas secas también en estos países en las que también hay alguna
alguna especie de palmera, pero mayoritariamente quisimos analizar las especies que tienen mayor riqueza. Entonces, fijaros que en conjunto estas 194 especies de palmeras tienen un promedio de 12 usos distintos cada especie de palmera, con una desviación estándar de casi 19 usos. Esta información, que ya digo, es toda la información que pudimos registrar en estos 4 países a lo largo de toda la historia, hasta en estudios y trabajos de etnobotánica. Encontramos que el 63% de las palmeras eran útiles y solamente pudimos encontrar información etnobotánica de aproximadamente la mitad de las comunidades indígenas de estos 4 países. La zona que tiene una mayor riqueza de todas ellas, pues es la Amazonia, en la que fijaros que casi un promedio de 15 usos distintos para esas 134 especies de promedio, con una desviación estándar de 20, ¿no? Eso quiere decir que hay alguna especie de palmera que tiene 35 usos diferentes para estas comunidades, ¿no? Y en este caso de la Amazonia registramos que casi el 90% de las especies fueron útiles de alguna forma. Y luego en las otras 2 regiones, en la zona de los Andes, en la zona de la costa pacífica húmeda del Chocó, sobre todo de Colombia y del norte de Ecuador, encontramos unos valores similares y unos números bastante menores, no porque la gente sepa menos, sino probablemente, como veremos luego, porque no está documentado. Entonces, ¿para qué se utilizan mayoritariamente las palmeras? Pues fundamentalmente para todo, pero mayoritariamente para alimentación humana, para construcción, para elaboración de herramientas, utensilios y con usos culturales. Alimentación humana y construcción, como bien sabemos, es la base de la sostenibilidad o de la supervivencia de cualquier grupo humano. Esto quiere decir que las palmeras, hay un porcentaje, que es lo que refleja esta tabla, un porcentaje de usos de palmeras que se utilizan en buena medida para estas categorías de uso tan importantes para su supervivencia. De tal forma que las palmeras, insisto, son fundamentales para la supervivencia de estos grupos. Y también aproximadamente un tercio de ellas tienen usos medicinales, que hasta ese momento no se había documentado que se pudiesen utilizar tantas especies de palmeras para usos medicinales. Pero como ha comentado aquí la compañera, efectivamente, así también es. Incluso hay otros usos indirectos, mayoritariamente, por ejemplo, el uso que se comen o se utilizan como medicinales las larvas de unos coleópteros que se comen, son comestibles, están muy ricas, tienen mucha manteca, como dicen por allá, y que incluso tienen muchas propiedades medicinales también por esta cantidad de grasas que tienen, ¿no? Entonces, simplemente mencionar de nuevo algunas especies de palmeras importantes. Hemos hablado ya Mauritia flexuosa, que ha participado también la compañera, una planta fundamental en todos los bosques inundados, por ejemplo, la zona de Iquitos en Perú, los alrededores, que son zonas inundables, están llenas de palmerales de esta especie. Otras especies en las zonas tropicales ya sabemos que llueve muchísimo, entonces las comunidades que viven allí necesitan construir unas casas que estén bien aisladas de la lluvia, Entonces en muchas ocasiones suelen tener al menos 2 o 3 capas de hojas, en este caso también de palmeras, de estas especies que pongo aquí abajo, y que este es el caso de una casa tradicional de la etnia Waorani. Fundamental el uso de las palmeras. O bien también una cerbatana elaborada con el tallo de algunas de estas especies de palmeras que pongo también aquí a la izquierda para cazar tradicionalmente, como decíamos, algunas aves, algunos primates, etcétera. Y el carcaj que lleva y la bolita esta que lleva, que es el fruto de una rubiácea con algodón de ceiba, es también todo hecho con plantas. Pero la propia cerbatana se hace exclusivamente el tallo con tallos o con estípites de palmeras. Otras especies de palmeras
de una importancia excepcional como plantas de fibra, simplemente poner el ejemplo de esta especie, de Astrocarium chambira, con el que se hacen estas hamacas que están elaborando aquí ahora, o que se hacen esta especie de coronas, ¿no? para decorarse un poco la cabeza. Fijaros que las mujeres de la izquierda tienen la cara también pintada con el achiote que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y claro, también, como no, especies que se utilizan como medicinales, ¿eh? Aquí tenemos el caso de Bactris gasipaes, que es esta especie que se utiliza mucho como especie comestible, pero que también tiene un montón de usos también medicinales. Quizá podemos decir que es de las únicas, creo que hay 2 especies de palmeras que podemos decir que están domesticadas, y una de ellas es esta, Bactris gasipaes, que está ampliamente distribuida, cultivada en todas las comunidades amazónicas, y que es una planta también emblemática que podríamos hablar mucho de ella, pero por ejemplo, el calendario anual de la etnia Waorani, por ejemplo, se distribuye a partir de la fenología de esta especie. Cuando la especie está con flor, cuando la especie comienza a crecer el fruto, cuando se cosecha el fruto, cuando la especie está, una vez que ya se ha cosechado, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que hay otra preguntita por ahí. Exacto. Adelante. Aquí en la Amazonía colombiana se está estimulando mucho lo que es la transformación de los frutos de palma y en general pues los productos no maderables del bosque, porque pues esto tiene unas cosechas, pues las palmas dan sus racimos y es una cosecha muy abundante. La que estamos viendo ahí, aquí la conocemos como chontaduro, una planta deliciosa, su fruto es delicioso. Y pues como las cosechas son tan abundantes, se propone que se haga algún tipo de transformación. Por ejemplo, salsas, mermeladas, en cuanto a la de azaí, el copazú, la zanagua, el moriche mismo, pues hay posibilidades de hacer transformación de estos frutos en pulpas, en helados, en vinos. Y la que mostrabas anteriormente, que aquí la conocemos como moriche o canangucha, esa se está Sí. proponiendo trabajarla para hacer concentrado para animales. Entonces, pues se aprovecha mejor la cosecha, que digamos esa de canangucho se desperdicia mucho. El fruto cae y prácticamente no se aprovecha. Entonces, la propuesta es hacer algún tipo de transformación con estos frutos para darles un valor agregado y pues tener como más posibilidades económicas con los frutos, sí, no maderables del bosque. Mira eso. Efectivamente, así es. O sea, yo he puesto aquí unos poquitos ejemplos de algunas especies emblemáticas y súper importantes y que tienen muchísimas posibilidades. Efectivamente, por eso hicimos un trabajo en profundidad, pero la importancia de las palmeras en los países tropicales es fundamental, por el uso de muchas especies para muchas cosas, como bien has comentado, y bueno, yo creo que en muchos planes de manejo o de tratar de ofrecer alternativas económicas a algunas comunidades, las palmas tienen mucho que decir, sin duda. Simplemente decir que de esta especie de Bactris gasipaes aquí en Europa, si cuando normalmente vamos a comprar, si a alguno os gusta comprar palmitos enlatados en un supermercado, son especies, o sea, son palmito que se extrae de esta especie. Afortunadamente, esta es una especie clonal. Entonces, al sacar el palmito, estás matando un individuo, pero no matas la especie en concreto, toda la especie, porque una única especie puede tener 6, 7 tallos y entonces permite hacer una explotación sostenible. Entonces es bastante interesante. Entonces, si me permitís, voy a seguir un poquito más. Una vez que hicimos esta revisión bibliográfica con las palmeras en este proyecto grande, después lo que hicimos fue salir al campo. Entonces, documentamos todo lo que se había conocido de las palmeras a lo largo de toda la historia, y ahora queríamos saber qué es lo que saben de palmeras las propias comunidades en estos 4 países. Entonces, para eso desarrollamos un protocolo estándar de muestreo y de trabajo, y
dos estudiantes míos de doctorado. Rodrigo trabajó en Colombia y Ecuador, y Narel trabajó en Bolivia y Perú, haciendo en total la friolera de más de 2000 entrevistas diferentes. Y luego tuvimos también la colaboración de Chiqui, del Chocó de Colombia, y de Henrik, que ellos hacían transectos de palmeras para poder un poco cruzar la importancia del conocimiento tradicional con las abundancias de los individuos en el bosque. Entonces ahora simplemente voy a presentar algún trabajo sencillo que tuvimos ocasión de publicar, y para llamar la atención de alguna cosa relevante. Fijaros, en este trabajo utilizamos 3 indicadores etnobotánicos: el número de especies útiles, el número de usos distintos y el promedio de usos por especie, y contrastamos, fijaros, 2 barras para cada uno de estos indicadores, unas barras a la izquierda con la información que obtuvimos a partir de las entrevistas de campo, de esas más de 2000 entrevistas que hicimos, y a la derecha la información que encontramos en la bibliografía. El objetivo que era saber si la información que nos dice la gente en el campo está ya previamente documentada en la bibliografía. Como os podéis imaginar y veis en esta gráfica, la mayoría de las barras se nos van a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que salvo en Ecuador, que es un país chiquitito y que está muy bien prospectado florísticamente desde hace mucho tiempo, y que ha habido un grupo muy importante de investigadores, sobre todo daneses y escandinavos, que han trabajado en esta zona, está bastante bien documentado el conocimiento tradicional. Sin embargo, en el resto de ecorregiones de los 4 países, lo que está documentado en la bibliografía no corresponde al conocimiento tradicional que tiene la gente, sino que sabe muchísimo más. Cuando a su vez, en el estudio bibliográfico que hicimos, tuvimos ocasión de poder volver a estudiar luego 22 grupos indígenas en el campo, y de nuevo cruzar la información que se había registrado en la bibliografía con la información de campo, con estas 22 etnias que están listadas aquí a la izquierda en las 3 ecorregiones. Efectivamente, de nuevo, fijaros que la inmensa mayoría del conocimiento que tiene la gente no lo tenemos documentado. Con lo cual, la conclusión, bueno, salvo estos 2 grupos indígenas, los quichua de Ecuador, con los que hemos trabajado mucho, y los indígenas de la etnia tacana, con los que también hemos trabajado mucho. Pero del resto de comunidades, prácticamente lo que podemos concluir es que sí, el conocimiento etnobotánico está prácticamente sin documentar. Entonces nos planteamos, sí, las palmeras, que todo el mundo conoce lo que es una palmera, por lo menos a familia. Si esa familia emblemática que todo el mundo reconoce está escasísimamente documentado su conocimiento tradicional, ¿qué no será del resto de plantas tropicales o de familias de plantas tropicales que conocemos bastante menos florísticamente, y que por supuesto su conocimiento tradicional está totalmente indocumentado, ¿no? Entonces es una lástima y es una pena que cada vez que fallecen gente como Huepe, o como Don Pedro, algunas de estas fotos que os he puesto de estos indígenas con los que he tenido ocasión de trabajar, cuando ellos fallecen, todo ese conocimiento se va con ellos, ¿no? Y se transfiere muy poco al resto de, digamos, de las propias comunidades en muchos casos, ¿no? Entonces, veo que llevo ya un poquito más de 1 hora. No sé, los organizadores, si pensáis, lo podemos dejar aquí. Ya tenía también preparado contar algunas cositas de los Andes, pero lo podemos dejar aquí. Si abrir el turno de preguntas o como me digáis. Yo creo que, Manolo, si ya abrimos ya el turno de preguntas, que veo que la gente está muy motivada, y creo que va a ser más interesante explorar esa parte. Perfecto. Si te parece bien, claro. Sí, sí, muy bien. Genial. De hecho, ya tenemos una pregunta, así que adelante. Bueno, antes de mi pregunta, quería complementar que aquí las palmeras o palmas, como les llamamos aquí, tienen también un lugar relevante en lo que es la artesanía, en el tejido, las fibras que se extraen y las
las artesanías que se hacen con ellas pues son supremamente importantes aquí en nuestro contexto cultural. Las mochilas, los canastos, pulseras, todo esto, y además con semillas también, collares, todo eso. Bueno, mi pregunta, profesor, es dentro de lo que ha podido explorar de la cosmovisión de las comunidades étnicas, ¿hay algún tipo de clasificación para las plantas dentro de la medicina que atienda esa cosmovisión? Sí, eso es una pregunta muy buena, porque precisamente nosotros hicimos una propuesta de clasificación de plantas en la cosmovisión y en general de la clasificación de plantas generales hay muchos estándares para clasificar las especies, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, dentro del grupo de las medicinales, ahora se me viene a la cabeza, es muy importante en América Latina plantas que nosotros definimos como enfermedades culturales, ¿eh? O sea, plantas que se utilizan pues para mal de ojo, plantas que se utilizan para curar el mal aire, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, esos usos en concreto, por ejemplo, no están registrados en los estándares de clasificación internacionales, ¿no? Entonces, nosotros propusimos la inclusión de una categoría o una subcategoría de plantas medicinales precisamente para curar algunas de estas enfermedades culturales, ¿no? Y algunas de estas enfermedades culturales efectivamente están muy relacionadas, en algún caso, con algunas de estas cosmovisiones que tú comentas, ¿eh? Hay plantas muy relacionadas, algunas de ellas con plantas de uso medicinal, con plantas de uso cultural, como la ayahuasca que hemos comentado, como la coca, como algunas otras especies, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, no, que yo conozca, no hay ninguna categoría etnobotánica que sea así como plantas de cosmovisión, porque simplemente es algo transversal, ¿no? Hay especies que tienen usos en varias categorías de uso y una importancia central, ¿no? Es Sí, que aquí adelante. yo, por ejemplo, pertenezco a una etnia de Colombia que es los Pijao, en el departamento del Tolima. Nosotros aquí clasificamos las enfermedades como, según su origen, como frías y calientes. Y de acuerdo a ello también, pues las plantas las conocemos como plantas frías y plantas calientes, con las cuales se puede ejercer pues medicina sobre esta enfermedad. Entonces, pues por eso quería saber si se conocía algún tipo de clasificación en la Amazonía. Pero bueno, gracias. Sí, como te digo, o sea, plantas así que estén clasificadas como cosmovisión como tal, yo lo desconozco, ¿eh? Quizás, no sé, quizás pueda haber en algún sitio, pero, por ejemplo, lo que tú me estás comentando de plantas medicinales con usos fríos o usos calientes, por ejemplo, eso también se utiliza en México, en algunas zonas en México, ¿eh? Entonces es un concepto muy interesante, pero como tal, clasificación o categoría de plantas como cosmovisión yo desconozco, porque es un tema más transversal, como comento. Súper interesante. ¿Alguna otra pregunta por...? Mira, Manuel va a contribuir. Adelante. Bueno, pues lo primero de todo es darte las gracias por esta charla tan interesante, tantos años tan diversos, tantos lugares, tantas gentes, ¿no? Estas fotos que nos presentan estas culturas tan atractivas y bueno, pues agradecerte y darte la enhorabuena por haber sido tan valiente. Creo que esto es un orgullo, ¿no? Que te tengamos como amigo y como compañero. A mí se me ocurren muchas cosas, pero de una de las primeras cosas que nos has comentado, que yo no tenía mucho conocimiento, era de estas sociedades complejas que había en el siglo XV, has dicho, siglo XVI, si no recuerdo mal, que yo no conozco mucho. Diríamos que quedan comunidades claramente herederas de ellas. ¿Qué cantidad de población podían llegar a ser? Yo me imagino cosas parecidas a lo del sur de México, ¿no? A los mayas
bueno, si nos puedes hablar un poquito más de esto, aunque a lo mejor no hayas trabajado tú directamente en ello, pero me ha dado muchísima curiosidad. Sí, es un tema súper interesante y de hecho ahora se están encontrando, por ejemplo, algunas, o sea, analizando fotografía de satélite, ya digo, en la cuenca del río Singu, están viendo que hay, que se puede observar en el paisaje, que se puede observar que hay restos de culturas anteriores, ¿no? De que ha podido quedar, hay restos de, qué sé yo, de cultivos, de cosas que han encontrado por ahí. Entonces, lo que sí está documentado en algunos sitios es que algunas comunidades nativas estaban tremendamente desarrolladas. No sabría decirte números, pero que eran mucho más frecuentes de lo que es en la actualidad. Lo que pasa es que muchas de estas comunidades, cuando se contactaron con la entrada de los europeos, de los españoles en particular, muchas de ellas murieron porque se esclavizaron, pero también, sobre todo, en muchos casos, por problemas de enfermedades, ¿no? Entonces, en la actualidad, hoy están reconocidos incluso algunas zonas que hay restos arqueológicos, que es lo que quiero decir, que no me salía antes el nombre, cuando se han podido ver a través de esta imagen de satélite, analizando con precisión, se ha podido ver que hay restos arqueológicos en estas zonas y lo que es súper interesante es que no ha dado tiempo a contarlo todo, pero claro, pero hay inventarios de parcelas que han hecho otros investigadores en las proximidades de estas zonas de restos arqueológicos, en las que han encontrado abundancias de especies muy utilizadas en la actualidad, con cifras, con números mucho más altos de lo que estarían en otros ambientes que no están en las proximidades de zonas con restos arqueológicos. O sea que estas comunidades que vivieron en estos ambientes, por ejemplo, estoy pensando en el cacao, estoy pensando en la nuez de Brasil, que se comercializa, por ejemplo, aquí ahora en España. Estas especies, en zonas próximas a restos arqueológicos, tienen abundancias de individuos mucho más elevadas que en otro tipo de zonas, lo cual esto nos hace interpretar que en la actualidad, aunque hayan pasado más de 500 años, todavía podemos ver en el paisaje que hay especies de plantas con abundancias mucho más elevadas de lo que estarían en otros sitios en los que sabemos que no ha habido manejo, aparentemente porque no hay restos arqueológicos, ¿no? Y, por ejemplo, también hay en portugués hay un tipo de suelos que se llama la terra preta do indio, que es un tipo de suelo un poco en el que son suelos muy compactados, en los que en esa zona seguramente hubo manejo y seguramente quemas de vegetación para ponerlo en cultivo, ¿no? Entonces son suelos que tienen hoy todavía en la actualidad, son suelos bastante negros, suelos bastante un poco pobres, incluso desde el punto de vista de la riqueza de nutrientes, precisamente por esa enorme explotación que se hizo en el pasado, ¿no? Entonces, son cosas tremendamente interesantes bueno, que ahora se están haciendo más descubrimientos, mucho más de lo que pensábamos en un inicio, por parte de arqueólogos, de geógrafos y de otros colegas. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien querrá más preguntas, si no yo tendría alguna más, pero bueno, voy a esperar a que hagan preguntas. Sí, adelante. Mercedes, María Mercedes. Yo quisiera saber, yo estoy adelantando un estudio de doctorado en la Universidad de León, en ecología. Y pues mi trabajo va sobre agroecología. Ajá. La idea es averiguar los impactos que han tenido las etnias desde la occidentalización y algunos modos de cuidado del ambiente por parte de su apreciación cultural, su cosmovisión. Quiero saber si en los grupos que estuviste estudiando hay afectaciones de tipo social que son exógenas a su cultura y que están deteriorando esa cultura. Aquí, por ejemplo, en lo que es el departamento del Guaviare, donde están los NUCAC, que han sido contactados recientemente, ha habido mucho desplazamiento forzado, problemas de narcotráfico, han perdido cultura de una manera exagerada. Entonces quisiera saber que en los grupos que visitaron
también se presentan estos fenómenos o de qué otro tipo. Sí, sí, gracias también por tu pregunta. Efectivamente y lamentablemente la respuesta es que sí. De hecho, nosotros hemos sufrido en nuestras propias carnes, por así decirlo, problemas, por ejemplo, con el tema del narcotráfico en Bolivia, en el que nos han sacado. Aparentemente la comunidad quería trabajar, pero bueno, pues era una comunidad que debía de colaborar con gente de narcotráfico y nosotros tuvimos que salir de ahí porque nos dijeron que a la mañana siguiente teníamos que recoger todo e irnos por nuestra propia seguridad. Entonces, documentamos muy poco conocimiento allí porque no nos dio tiempo más que avanzar 2 semanas, pero efectivamente el conocimiento en el caso concreto de esa comunidad era bastante menor que en el de otras comunidades de la Amazonia de Bolivia. Entonces, eso lamentablemente es así. O sea, yo desde que trabajé con los Guaraní tuve ocasión de visitarlos hará como 3 años o por ahí, y lo que pude apreciar es que su aculturación es tremenda, terrible, porque ellos de un grupo que tenían muchísimo conocimiento, los jóvenes, lamentablemente no tienen tanto interés por trabajar en el monte, tanto interés por conocer las plantas y la pérdida de la cultura es tremenda. Eh, Aparte de otros problemas que entran con el contacto con la cultura occidental, ¿no? Pero sí, o sea, problemas con el narcotráfico seguro, también hemos visto en otros grupos también, prácticamente toda la comunidad trabaja con empresas madereras. O sea, acabo de venir este verano que he estado trabajando en un proyecto actual que tenemos en la Amazonía de Perú, y con una comunidad con la que pretendíamos hacer trabajo de campo, igual que lo que os he contado, con esta metodología y todo igual, cuando luego teníamos todos los permisos cerrados, todo preparado para trabajar con ellos, simplemente nadie en la comunidad quiso venir porque estaban metidos los madereros. Entonces, ellos querían trabajar con la empresa maderera y entonces, pues simplemente no pudimos hacer el trabajo planificado. Entonces, esto es una pérdida de cultura, una pérdida de conocimiento tradicional y en este caso además añadido porque estaban vendiendo sus propios bosques a los madereros, ¿no? Entonces, es un problema de primera magnitud y que las comunidades nativas, ya digo, en lo que tenía un poquillo preparado por ahí algo más, precisamente hablaba un poco de eso, ¿no? De la pérdida de conocimiento tradicional en los últimos años por un grupo importante de comunidades. No voy a decir tampoco que en todos los casos sea así, ni mucho menos, pero en muchas, sin duda, está siendo así. De todas formas, María Mercedes, ahí al principio de mi presentación está el correo electrónico. Si tienes interés en contactarme para alguna otra cosa, con mucho gusto, trataré de contestarte. Bueno, y extensible a todos, entiendo que si alguien Por tiene alguna supuesto. otra curiosidad, el correo de Manolo lo tenéis en la primera presentación. Como ya dije en el inicio, quedará grabada este seminario. No sé si da tiempo a una mini pregunta, si hay alguna mini pregunta así breve. Y si no, bueno. Bueno, pues una pequeñita. Después de todo lo Venga, que has va. dicho, Manolo, que decías de animar a la gente y que tu presentación pudiera servir para esto, ¿tú qué le dirías a alguien que es joven, que está empezando y que tiene ilusiones parecidas a las que has tenido tú cuando te has animado a trabajar en los trópicos? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué consejo darías? Bueno, yo le recomendaría que es un mundo interesantísimo, súper actual, muy vivo, ¿no? Y que los usos de las plantas son fundamentales para la supervivencia de muchas de estas comunidades. Entonces, si lo que le motiva es un poco, digamos, conocer la etnobotánica viva, que es un poco lo que a mí me motivó más al mi principio para dar el salto a trabajar en América Latina, lo que le diría es que trate de buscar, de contactar a alguien que haga este tipo de cosas y que sin duda que hay muchísimas cosas por hacer, por describir, por descubrir y que tenemos afortunadamente en España la suerte de compartir la misma lengua, ¿eh? Entonces,
No sé si alguno seguramente habéis tenido ocasión de viajar a otros países que no son castellano hablantes o hispanohablantes, como queramos decirlo, los problemas que hay, mismamente yo, cuando he ido a, yo qué sé, tan siquiera a Senegal, que yo no hablo bien francés, pues los problemas de comunicación son tremendos. Entonces, la facilidad que tenemos con el idioma compartido en toda América Latina es una cosa que científicamente se puede utilizar en el beneficio de todos de manera mm, interesantísima, ¿no? Y en etnobotánica, pues es fundamental, como bien sabemos, comunicarnos con personas. Entonces podemos llegar al corazón de las personas mucho más rápidamente por la facilidad que tenemos en el idioma. Entonces, el resto ya, un poco cada uno tiene metodologías y temas, pero la facilidad del idioma es fantástica, ¿no? Tanto de aquí para allá como ojalá de allá para acá, ¿no? Bueno, ¿y el textil que tienes detrás, qué te presenta? Ah. Bueno, eso precisamente es un bologán, es un textil que compré en un viaje que hice por África, en Malí, y que, bueno, simplemente representa un poco, pues eso, una forma tradicional de cosmovisión teñido con barros y con plantas diferentes y con esas formas así un poco simétricas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente. Pues muchísimas gracias. La verdad que agradezco mucho a Manuel esa última pregunta, que ha sido más inspiracional y emotiva que no tanto la última con la que íbamos a cerrar. Así que, bueno, damos por concluido el seminario. Agradecer de todo corazón a Manolo esta súper charla. A mí personalmente me ha encantado y por el éxito de las preguntas entiendo que también a todos los participantes. Mira, hay hasta aplausos y todo, o sea, de verdad, Bueno, tienes que estar muy orgulloso, Manolo, y yo creo que has triunfado. bueno. Y nada, simplemente recordar a los participantes que si desean un certificado nos lo hagan llegar a la sociedad por el correo de sociedad.endobiología@gmail.com. Y nada, hasta aquí y nos vemos en el próximo seminario que lo impartirá Guillermo el próximo mes. Muy bien, pues muchísimas gracias Profe, a muchas todos. Espero gracias. que os haya inspirado algo y os haya motivado y ojalá estemos ahí en contacto en el futuro. Muchas gracias por estar ahí.